Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy seguimos metidos hasta el cuello en la temática de Halloween para hablar, en este caso, de las novelas imprescindibles del terror contemporáneo. Pero lo mejor de este vídeo es que no estoy sola, ya que la maravillosa Estela Nayad ha accedido a complementar mi lista con 3 novelas de su propia cosecha. Hola Chelo, es un auténtico placer estar aquí en Moonlight Books para hablar de novelas de terror contemporáneo. En este vídeo vamos a hablaros de 6 novelas de terror contemporáneo que consideramos totalmente imprescindibles, pero en el canal de Estela vais a tener un segundo vídeo en el que, bueno, pues vamos a recomendaros 6 novelas también de terror clásico y bueno, creo que os va a encantar. Os dejo el enlace a su canal tanto aquí arriba en la i como abajo en la cajita de descripción y bueno, os animo a que vayáis directamente a ver el vídeo, a suscribiros a su canal y bueno, a quedar fascinados por el contenido que sube. Y bueno, ya sin más rollo y sin más dilación vamos a empezar directamente con estas recomendaciones. Creo que a nadie le va a sorprender que la primera novela que vaya a recomendaros no sea otra que La maldición de Hill House de Shirley Jackson. He estado hablando bastante de esta obra últimamente en el canal, pero es que de todo corazón considero que es absolutamente imprescindible. Considero que es una novela que todo el mundo debería leer y además considero que es una pieza clave en la literatura de terror que se centra en torno a las casas encantadas. No es la primera que se escribió, ni muchísimo menos, pero supuso un antes y después para este subgénero y ha influenciado a todos los autores que han escrito sobre casas encantadas después de Shirley Jackson. Como he hablado mucho sobre esta novela, no voy a enrollarme demasiado porque no quiero sonar repetitiva más de lo que ya estoy sonando. Así que bueno, en Hill House nos encontramos con 4 desconocidos que acuden a la famosa mansión a realizar una especie de experimento parapsicológico porque el profesor quiere averiguar, bueno, qué es lo que pasa allí. El problema es que en esta casa realmente empiezan a suceder cosas que acaban poniendo en jaque la cordura de nuestros protagonistas, de nuestros personajes, e incluso suponiendo un peligro para sus vidas. Es una novela cuyo principal punto fuerte es la atmósfera que es capaz de crear Shirley Jackson, pero hasta tal punto que es capaz de meternos totalmente en la historia y yo cuando la leía sentía que estaba en la casa, que era uno más de los personajes y que todo lo que ellos estaban viviendo lo estaba viviendo yo también. Y esto es algo que no todos los autores consiguen y que es muy difícil y cuando sucede es sin duda mágico. Me encanta la ambigüedad que tiene, que en ningún momento llegamos a saber a ciencia cierta si está pasando algo en la casa o si nuestros personajes se lo están imaginando. Y creo que entra muchísimo en juego la interpretación que nosotros mismos hacemos de la historia. No voy a hablar mucho más del tema porque tenéis un montón de vídeos en el canal sobre esta novela de Shirley Jackson y os los dejaré enlazados por alguna parte para que podáis encontrarlos. Bueno, pues mi primera recomendación es La casa infernal. La he leído este año precisamente, intrigada por sus comparativas con La maldición de Hill House, un libro que ya había leído. Y realmente la premisa es la misma, un grupo de personas desconocidas, o no tanto porque digamos que se conocen las carreras profesionales los unos de los otros, se conocen como de oídas, son contratados para pasar una semana en la casa de Velasco, a la que todo el mundo conoce como la casa infernal, y desentrañar el misterio de la misma. La llaman así por la cantidad de fenómenos paranormales de todo tipo que tienen lugar en ella. Muchos de los que han visitado la casa han perecido en el intento. Nos situamos en 1970 y el equipo se compone de 2 medium, una de ellas mental, llamada Florence, y Fisher, que de hecho fue el único superviviente de una partida previa de investigadores que estuvieron en la casa en 1940, con solo 15 años. Y a ellos los acompañan el Dr. Barrett y su esposa, los cuales pretenden enfocar los fenómenos de una forma más científica. La novela está dividida en varias partes, que son los días que están en la casa, y los capítulos vienen determinados por horas. Esta novela es mucho más cruda y explícita que La maldición de Hill House, y tiene una alta carga de contenido sexual que viene implícito con la historia de la casa y el misterioso Emerick Velasco. La casa tiene un gran magnetismo y capacidad de manipulación de todos los que se adentran en ella, y los investigadores pasarán por situaciones muy crudas para poder llegar al quid de la cuestión. Si os gustó La maldición de Hill House o buscáis la típica historia de casa encantada, pero con una vuelta de tuerca, os la recomiendo.
Como segunda recomendación vamos a cambiar totalmente de subgénero y además voy a centrarme en una novela que nunca me había llamado la atención y que además, con total sinceridad, no pensaba que me fuera a gustar. Y bueno, no es ni más ni menos que La semilla del diablo de Ira Levin. Es otra de mis lecturas de este año porque bueno, es un libro de segunda mano precioso que encontramos en la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Y uno de los fuertes y de los puntos más importantes por los que creo que todos deberíais leerla es que es uno de los 3 pilares de la que popularmente se conoce como la trilogía satánica en la literatura, que son La semilla del diablo, El exorcista y La profecía. Os lo he dicho 1000 veces que a mí las mujeres embarazadas en el terror no me suelen gustar nada. Y creo que este libro es la excepción. Por eso me sorprendió tanto cuando me senté a leerlo y en 3 días nada más lo terminé porque es que no podía parar. Tiene una adaptación cinematográfica que es una auténtica obra de arte, creo que es la adaptación perfecta y bueno, tanto el libro como la película son muy recomendables y de verdad que espero que les deis una oportunidad a los dos. En La semilla del diablo seguimos la vida de Rosemary y su marido Guy, que se mudan al famoso edificio Bramford. Es como el sueño de toda persona, un edificio victoriano en mitad de la ciudad, una maravilla. Y allí conocen a unos curiosos vecinos, que es una pareja de ancianos que se desviven por ellos, sobre todo cuando Rosemary al fin se queda embarazada. El problema es que conforme va transcurriendo el embarazo, ella se va dando cuenta de que no todo es lo que parece, de que las apariencias engañan y de que no se puede fiar absolutamente de nadie y en definitiva que hay fuerzas ocultas que la están acechando y que pueden poner en peligro su vida y la de la criatura que lleva en su vientre. ¿Pero esto es real o son solo fantasías de embarazada? Os invito a que le deis una oportunidad. Creo que es un clásico del terror contemporáneo, pero un clásico con mayúsculas. Y no puedo hacer más que recomendároslo. Si yo, que la verdad es que no me llamaba para nada el género, lo disfruté como no había disfrutado una novela en mucho tiempo, creo que os puede dar una grata sorpresa si se da el caso de que todavía no lo habéis leído. Bueno, os quiero recomendar la novela del exorcista de William Peter Blatty. Esta debe ser la edición más antigua, tétrica y demacrada de mi estantería, pero bueno, me gusta así, le da más rollo. Es una edición de 1973 y bueno, está hecha polvo, pero eso hace que cuando la estés leyendo dé un poquito más de mal rollo y de terror. Así que nada, no tiene portada ni nada, pero bueno, sabemos que es El exorcista. Si os gustó la película del exorcista, os gustará el libro, ya que el film es bastante fiel a esta novela. Al igual que la película empieza con una excavación en Irak, en la que el sacerdote Lancaster Merrin encuentra una estatua de Pazuzu, un demonio. Conocemos también a Chris MacNeil, actriz y madre soltera que reside en Washington, con su hija Regan MacNeil. Regan encuentra un tablero Ouija en el sótano de la casa y establece contacto con un espíritu al que llama Capitán Howdy, sin saber que en realidad se trata de un demonio, el cual acaba tomando posesión del cuerpo de Regan. Chris MacNeil, tras realizarle una serie de pruebas médicas a su hija, con resultados poco concluyentes, decide acudir a un sacerdote, el padre Damien Carras. El padre Carras accede a ayudarlas, acompañado de alguien más experto, que es de hecho el sacerdote Lancaster Merrin. Juntos intentan exorcizar a Regan y expulsar el demonio de su cuerpo. Esta novela aterrorizó a toda una generación, pero quizás lo más escalofriante es que el escritor William Peter Blatty se inspiró en un hecho real para escribir este libro, del cual quizá hablaremos en mi canal próximamente. Es una novela cruda, terrorífica y que marcó un hito en el género de historias sobre posesiones infernales. Así que no puede faltar en vuestra estantería. Y bueno, para terminar, yo no podía dejar fuera de mi top 3 la obra maestra de Mark Z. Danielewski, que es Casa de Hojas. Es una novela que me fascinó. En primer lugar porque va sobre casas encantadas y es mi género favorito. Todo lo que trate sobre casas encantadas tiene garantía de que a mí me va a gustar. En segundo lugar, por la complejidad de la historia y la maestría con la que está llevada a cabo. Y en este sentido hay que reconocer el mérito indiscutible que tuvieron también tanto el maquetador como el diseñador del libro. Y bueno, si tenéis la oportunidad de tenerlo en vuestras manos y echarle un ojo a cómo es por dentro, entenderéis el motivo por el cual os digo esto. Antes de empezar a hablar de este libro, quiero y me siento en la obligación de advertiros de que es un libro muy difícil de leer, de que requiere una buena dosis de concentración y mucha paciencia.
pero también os aseguro que vale la pena y que no os va a dejar indiferentes. Como podéis ver, es un libro enorme, pesa muchísimo, pero es que encima es bastante endeble y me sorprendió bastante que el lomo no resultó dañado al leerlo. Y bueno, cada página está maquetada de una forma diferente, hay tipos de letra muy dispares, hay colores, hay páginas en blanco escritas en diagonal y bueno, si lo leéis y os animáis entenderéis el motivo de todo esto. Y bueno, con respecto al contenido y no al continente, debo reconocer que esta novela me asustó de formas que ninguna novela lo había hecho antes y había veces que tenía que parar de leer y mirar detrás de mí porque me sentía observada, o sea, es algo fascinante estar leyendo y tener la sensación dentro de tu corazón de que hay alguien que te está mirando y tú no eres capaz de verlo. Bueno, yo creo que es sublime. También es cierto que leerla me daba dolor de cabeza. Bueno, en esta novela tenemos 3 líneas narrativas distintas, que es como una matrioska, como una muñeca rusa. En el centro tenemos el expediente Navidson, que es una especie de documental que hizo el famoso fotoperiodista ganador del Pulitzer Navidson, que es un documental de su familia en su nueva casa que tiene una curiosa peculiaridad y es que las dimensiones interiores de la casa son más grandes que las dimensiones exteriores, lo que, bueno, supongo que todos entenderemos que es imposible. Y además se van creando unas nuevas habitaciones que no estaban y una especie de pasillo infinito, casi oscuro, en el que se pierde gente y se oyen rugidos. Por encima de esta historia tenemos una especie de ensayo que estaba escribiendo el viejo Zampano, fallecido en el primer capítulo, sobre el expediente Navidson, intentando explicar y aportando pruebas. Y la tercera línea narrativa es la del que podríamos considerar nuestro protagonista, que es Johnny Truant, que se encuentra con el manuscrito de Zampano y se obsesiona con la historia e intenta buscar la casa de Navidson y explica, bueno, sus experiencias y sus vivencias cuando entra en contacto con el libro y empiezan a sucederle cosas raras, como a nosotros, que de pronto estamos leyendo y sentimos que alguien nos está vigilando. Como os he dicho, es una novela difícil de leer, no voy a mentiros, es difícil, tiene fragmentos que agotan mentalmente, pero la historia de fondo es fascinante y creo que vale la pena que le deis una oportunidad. Es un libro totalmente distinto de todo lo que hayáis podido leer, ya solo por la maquetación. Y en fin, yo no puedo hacer más que recomendároslo. Estoy súper segura de que este libro va a pasar a la historia de la literatura, no me cabe ninguna duda por lo que consiguió, por la estructura, por la maquetación y, en fin, por todo lo que consigue despertar en nosotros cuando lo estamos leyendo. A ver, no podría faltar. Estoy haciendo un poco de trampa con el título porque en realidad lo que quiero es engancharos a la saga de Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Pero bueno, os voy a recomendar Entrevista con el vampiro, porque es el primer libro de la saga, de forma representativa y porque aquí en realidad es donde se descubre la naturaleza de estos vampiros como los imagina Anne Rice. En él, Daniel Molloy, un reportero, decide entrevistar a un hombre que despierta su curiosidad, Louis Pointe-du-Lac. Louis decide revelarle su más oscuro secreto. Es un vampiro, nacido en el siglo XVIII y procedente de Nueva Orleans. En esta entrevista, la cual da lugar al libro, Louis le cuenta su experiencia de vida y cómo conoció a su creador, Lestat de Lioncourt, el cual le arrojó a una existencia terrorífica que él despreciaba. Por supuesto, en las novelas de Anne Rice es muy importante quién es el narrador, y en Entrevista con el vampiro lo vemos todo desde el punto de vista de Louis. Para conocer la versión de Lestat de los hechos es necesario leer el siguiente tomo, Lestat el vampiro, donde Lestat se enfada y escribe un libro a modo de respuesta de las acusaciones que hace Louis en su entrevista y aporta su punto de vista sobre toda esta situación. Y aparte, pues la historia obviamente avanza. No os dejéis engañar, esto no es Crepúsculo, es una novela oscura, gótica, romántica. Sí, los vampiros de Anne Rice son atractivos, pero también son terroríficos. Muchos personajes tienen trasfondos muy duros, viven vidas tormentosas y se enfrentan a situaciones difíciles y crudas. Y esa es la dualidad que los hace interesantes. De modo que si os interesa el universo de los vampiros, sobre todo las novelas contemporáneas, os recomiendo que empecéis con Anne Rice. Y estas son nuestras 6 recomendaciones de novelas de terror contemporáneo. Pero nos encantaría que añadierais en los comentarios vuestras propias recomendaciones y así ampliamos un poco esta lista. Siendo sincera, creo que la mayoría de vosotros estaréis preguntándoos
¿Cómo puede ser que en una lista de recomendaciones de terror contemporáneo ninguna de las dos hayamos tenido la decencia de decir nada de Stephen King o de Clive Barker? Bueno, pues no os preocupéis porque os tenemos las espaldas cubiertas y ya que estamos vamos a añadir un extra a este vídeo y vamos a recomendaros un relato de cada uno de los autores. Pues como relato de Clive Barker os quiero recomendar El tren nocturno de la carne, aunque tiene distintos títulos según la publicación. El tren nocturno de medianoche me parece que se llamaba también, y forma parte de los libros de sangre de Clive Barker, una recopilación de relatos de terror contemporáneos, todas escritas por el mismo escritor, Clive Barker, que fue muy aclamada incluso por el mismo Stephen King. En este relato, Leon Kaufman, un oficinista, llega a Nueva York totalmente fascinado por la ciudad, aunque poco a poco se va desencantando. Descubre que en el metro de Nueva York están teniendo lugar una serie de asesinatos perpetrados por aquel al que llaman el carnicero, un asesino llamado Mahogany. La historia de ambos se acaba entrelazando. Y no os cuento más porque no os quiero hacer spoiler y es un relato, es muy corto, tenéis que leerlo para saber qué sucede a continuación. Pero la conclusión del relato va mucho más allá de los meros asesinatos, ya que hay algo más escondido en el metro de Nueva York. Si os gustan los relatos de terror, Clive Barker sin duda no os va a decepcionar. Y bueno, yo vengo con el relato de Stephen King. No os voy a mentir, es el único relato de Stephen King que he leído y todo gracias a John, que compró este libro en la feria del libro de hace un par de años y que yo con toda mi cara dura pues se lo he robado. El relato se llama El hombre del traje negro y para que os hagáis una idea tiene cierta inspiración en el relato de Nathaniel Hawthorne, El joven Goodman Brown. Si tenéis la opción de conseguirlo en esta edición, os lo recomiendo muchísimo porque está ilustrado por Ana Juan. Y ¿qué queréis que os diga? Esta mujer tiene un arte para dibujar que a mí me deja anonadada. Bueno, como ya os he dicho, tiene inspiración en un clásico del terror y esto se aprecia bastante en su estructura. La persona que nos narra la historia es un hombre anciano que está casi en su lecho de muerte y que tiene la necesidad de contar algo que le pasó cuando era un niño de tan solo 9 años y que no había hablado con nadie, que tenía incluso como miedo de que la gente lo tachara de loco, pero es algo que le está atormentando en estos momentos de su vida. Y es que cuando era solo un niño, su hermano mayor murió por la picadura de una abeja. Y un año después, mientras pasaba una tranquila tarde de pesca en el río que había al lado de su casa, se le posó una abejita en la nariz. El niño entró en pánico, porque a pesar de que ya le habían picado las abejas antes y nunca le había pasado nada, a fin de cuentas su hermano había muerto. Pero antes de que la abeja tenga la opción de picarle, hay un hombre extraño, el hombre del traje negro, que la mata de una palmada. Pero nada en este hombre es normal ni corriente. En vez de ojos tiene 2 agujeros en los que arde el mismísimo fuego del infierno. Y bueno, se acerca a nuestro pescadorcito para darle malas noticias y para intentar devorarlo. No voy a deciros nada más, pero bueno, ahora que nuestro protagonista está casi en el lecho de muerte, está realmente asustado de poder volver a encontrarse con ese hombre que de pequeño consideraba que era el demonio. Hay muchos indicios en el libro que nos hacen pensar que esto pasó de verdad, que el pequeño se encontró con este hombre, pero nada deja de ser claro y siempre podemos, no sé, aferrarnos a la interpretación de que se durmió y lo soñó o cualquier cosa. Es un relato que se lee rapidísimo de una sentada y bueno, si cogéis esta edición vais a disfrutar de las ilustraciones más hermosas que vais a ver nunca. Y bueno, estas son todas las recomendaciones que queríamos haceros de terror contemporáneo. Recordad que en el canal de Estela tenéis otro vídeo en el que hablamos de clásicos del terror. Te agradezco mucho, Chelo, por invitarme a tu canal de Moonlight Books. Ha sido un placer compartir estas recomendaciones literarias con todos vosotros y espero que paséis un octubre terrorífico. Un beso. Y nada chicos, esto es todo por el vídeo de hoy, por esta sorpresa y esta super colaboración para Halloween que me ha encantado realizar. Estela es, bueno, una gran amiga y una persona a la que toda la gente que estamos en YouTube admiramos por el grandísimo trabajo que hace, por el admirable crecimiento que ha tenido y bueno, en definitiva por el curro que hay detrás de cada uno de sus vídeos, sobre todo de los de Halloween de este año que están siendo fascinantes. Os recomiendo encarecidamente que vayáis a su canal, que le echéis un vistazo a los vídeos y a los casos, que os suscribáis y que bueno, pues la sigáis en todas sus redes sociales porque os aseguro que vale la pena, no os va a decepcionar en absoluto.
Y nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Recordad que subo 2 vídeos cada semana, los miércoles y los domingos. Y si queréis contenido literario 24/7, también podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces en la cajita de descripción del vídeo. Y por último quería dedicar un momentito a agradecerles a mis mecenas de Patreon el apoyo que me están dando, muchísimas gracias de todo corazón, y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el link a mi Patreon en la cajita de descripción y ahí os explico todo lo que tenéis que hacer, los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis con cada uno de ellos y demás. Y con esto acaba este especial de Halloween. Aquí dejamos nuestras recomendaciones de contemporáneos del terror que todo el mundo debería leer y esperamos que compartáis vuestras sugerencias en los comentarios. En fin, nos vemos en el canal de Estela en el vídeo sobre clásicos del terror. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo, que vayáis a ver el otro vídeo y yo me despido hasta el próximo vídeo.